Irreverente. Charlas de la noche con Plácido Garza y Francisco Dubrán Rosillo. Donald Trump, presidente de los Estados Unidos, no quiere un país enfermo. Y gran cantidad de plantas procesadoras de carne, tanto de pollo como de carne de cerdo, donde la mayoría de los empleados son mexicanos, fueron cerradas por instrucciones sanitarias, debido a que algunos empleados dieron positivo. Pero el presidente Trump intervino para que el cierre sea mientras regresan las reglas sanitarias y todo esté en orden, y exigió que aunque sean indocumentados, los empleados deben de recibir su pago de su sueldo para que estén en cuarentena con un ingreso. Buenas noches, Plácido Garza, socio editorial. Buenas noches, socio Frank, y buenas noches nuestra audiencia en Estados Unidos, en México y en otras partes del mundo. Mientras que Donald Trump dice que no quiere unos Estados Unidos enfermos, la noticia que les tengo es que el primer miembro directo del gabinete de López Obrador acaba de dar positivo con el COVID-19. Se trata de la secretaria de la Función Pública, Irma Heréndira Sandoval, quien fue diagnosticada con las pruebas, las dos pruebas que se aplican, la rápida y la larga, como portadora del COVID-19. Aquí lo interesante del asunto es que en la última semana ella estuvo en contacto con el presidente vamos a ver qué evolución tiene todo este asunto, porque la información que nos llega de primera mano es que la secretaria está totalmente en aislamiento, ya está recibiendo los primeros tratamientos y veamos cuál es el desenlace de esta historia, Frank. Muy, en cierta manera, pues preocupante por la salud del presidente, pero pues ellos no han tomado las debidas precauciones, Plácido. Y en general, la opinión pública, ¿qué manifiesta? ¿Qué líderes de opinión nos han dado su punto de vista para el programa de hoy? Bueno, el primer punto importante es que cada vez es más fuerte la corriente de opinión del sector empresarial acá en México respecto a que va a ser muy difícil que la actividad empresarial aguante hasta finales de mayo, como son las instrucciones de la emergencia sanitaria. Ya hay mucha presión por parte de las armadoras norteamericanas que están pidiendo que sus contrapartes en México reanuden la operación. De hecho, mucho se debe al hecho de que, como tú sabes, en la frontera están las maquiladoras que proveen de productos terminados y semiterminados a la industria norteamericana. Hoy en la conferencia mañanera del presidente López Obrador estuvo la secretaria del Trabajo y Previsión Social, Luisa María Alcalde, y ella mencionó que el segmento industrial que menos está colaborando con la petición del cierre de operaciones es la industria automotriz, con un 37%. Esto quiere decir que hay una resistencia natural por parte de esa actividad empresarial para cerrar las puertas debido a lo que mencioné en un principio. O sea, la presión de los Estados Unidos es fuerte en estos momentos sobre México, Frank. Pues era de esperarse, Plácido, porque pues el sector productivo está en el limbo, y ese sector productivo son empresarios, y esos empresarios no lograron tener esa extensión para el pago de los impuestos. ¿Cómo sigue ese asunto? Bueno, acá el tema de los impuestos sigue siendo muy manejado principalmente por el grupo de gobernadores que están encabezando el frente en contra de la inequidad por parte del gobierno federal en cuanto a las participaciones
que le son regresadas por la Federación a las entidades en el caso de México. Adicionalmente, tengo información de que las cámaras de comercio de Coahuila, Tamaulipas y Guerrero están recibiendo cada vez una más copiosa participación por parte de empresarios de ese sector que no están de acuerdo en pagar los impuestos correspondientes a la declaración del 2020. De hecho, a estas alturas ya tenemos aproximadamente 20 días de rezago en la presentación de esa declaración, o sea, no la han presentado. Y el tercer nivel de la resistencia es una corriente que se está aumentando mucho por parte de personas físicas que están también en desacuerdo con pagar impuestos. O sea, el nervio de la guerra es el dinero, como lo he mencionado en varias ocasiones, y la única manera de presionar al gobierno para que recapacite en las decisiones fallidas que está tomando en economía, en cuestión de seguridad, en cuestión de salud y en cuestión de educación, pues es apretarle precisamente las tuercas por el lado del dinero. O sea, la opinión generalizada de los diferentes sectores a los que hemos consultado es esa. O sea, la resistencia por el lado fiscal, por el lado presupuestal, Frank. Ah, qué cosas, Plácido. Y en cuanto a las personas que nos han dado la oportunidad de poder mantener su opinión en el programa, ¿a quién tienes para hoy, Plácido? Bueno, tenemos el audio de Ángel Verdugo, que esta persona es muy acreditada en el medio periodístico a nivel nacional, es alguien que formó parte del movimiento estudiantil de 1968, de hecho él estuvo, y lo dice con mucho orgullo, él estuvo preso en la antigua cárcel de Lecumberri, tú te acordarás, aquella que existía en la Ciudad de México, que hoy pues ya está desaparecida como tal. Entonces, Ángel Verdugo es un crítico muy severo del régimen de López Obrador, y en esta ocasión queremos compartir con la audiencia el audio de una participación que él acaba de hacer pública precisamente en un análisis muy severo que hace sobre los últimos acontecimientos relacionados con la Cuarta Transformación. Adelante con el audio, Frank. La mañanera de Ángel correspondiente al jueves de la semana en curso. He dicho una y otra vez que López tiene dos cualidades, entre otras muchas. Una de ellas es el nulo respeto y consiguiente desprecio de la ley, de la legalidad, para decirlo más generalmente. Es un hombre que goza violando la ley, sabe que la está violando, pero aún así toma las decisiones. Yo no sé a qué se atiene él, si piensa que los perjudicados de esas violaciones de la ley son tan cobardes que no se van a amparar y van a dejar pasar y aceptar de una manera cobarde la violación, en este caso que voy a explicar, constitucional. ¿A eso se atiene? ¿A que por cobardía los perjudicados acepten esa violación de sus derechos? Ese es un caso, una cualidad. Segundo, he dicho que es un hombre extremadamente ignorante en las materias claves de la gobernación. Y he dicho, en economía, no sabe él de economía, no sabe de política fiscal, no sabe de política monetaria, no sabe de finanzas públicas, entre muchos otros temas centrales de la gobernación. Voy a darles los elementos en cada uno de estos dos casos y empiezo por el segundo. El presidente acaba de declarar ayer, refiriéndose a las reservas de Banco de México, y dice así: son las reservas de la nación, no del Banco de México. Y le recomienda mesura a Banxico tras millonaria inyección de liquidez.
Voy a ver si encuentro aquí, dice, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, solicitó al Banco de México el uso moderado y correcto de las reservas del país ante la crisis económica por la pandemia, etcétera, etcétera, etcétera. Con lo que debemos tener cuidado es en el uso correcto, moderado, cuidadoso de las reservas del Banco de México, que son las reservas de la nación. Ahí no son del Banco de México, son las reservas de la nación. Entonces, cuidar ese tesoro, para decirlo con claridad, y no disponer de esos recursos sin necesidad. Tienen que justificarse muy bien, planteó el mandatario. Miren ustedes. En primer lugar, las reservas de las cuales habla él no son de la nación ni son del gobierno. Esas reservas le pertenecen íntegramente al Banco de México, entidad autónoma del Estado mexicano. Y son el instrumento y el recurso o el activo, si gusta, que le permite jugar ese papel en lo que se refiere a la política monetaria. Es increíble que el presidente, teniendo una oficina jurídica, teniendo a un maestro en economía, aspirante a doctorado, el sedicente secretario de Hacienda, teniendo a una persona cercana en sus afectos en la Junta de Gobierno del Banco de México, Gerardo Esquivel, que no les pregunte al uno o al otro, o al jefe de la oficina jurídica, en relación con esta aseveración, por decirlo menos, estúpida. Es increíble que el presidente de la República esté lanzándole esa admonición a la Junta de Gobierno, que no al Banco de México. Y ahorita voy a explicar otro elemento que tampoco lo sabe el presidente. Cuidado con esas reservas, porque son de la nación, paparruchadas. No son, aun cuando le parezca a usted extraño, no son de la nación. Repito, es el activo del banco que le permite incidir de una manera activa, prudente, mesurada, como ha demostrado desde que se le concedió la autonomía hace más de 25 años al banco. Pero preciso, más que al banco, a la Junta de Gobierno. Y le voy a decir otra cosa, presidente, para ver si logro sacudir un poco su ignorancia supina respecto a temas delicados como este. El gobernador y los 4 vicegobernadores que lo acompañan son empleados de la Junta de Gobierno, no de Banco de México. Las decisiones las toman ellos 5. Por favor, infórmese. Elimine esa ignorancia peligrosa para el país, para que no diga estas estupideces y quede usted en ridículo. Usted no tiene ninguna autoridad para andar lanzando esas tonterías a la Junta de Gobierno. Que si se trata de prudencia y de uso mesurado de los recursos, usted no es quien debe dar clases en esa materia, y menos a la Junta de Gobierno de Banco de México. Usted, que ha hecho un uso perverso, despilfarrador de los recursos públicos, con un gasto público orientado al dispendio y al despilfarro. Por favor, señor presidente, no hable de materias delicadas y críticas para la confianza en la economía mexicana y en su desempeño, diciendo estas estupideces. Vayamos ahora a la otra parte. Usted acaba de lanzar un acuerdo, un decreto, no se sabe, he buscado en el diario oficial, espero que hoy más tarde encuentre ese documento ahí, donde viene ahí un rosario de cosas que dice usted, pero esencialmente trae 2 que usted perfectamente sabe que está violando la Constitución. Cuando dice que a los funcionarios de jefe de departamento hacia arriba hasta llegar al presidente de la República, va a reducirles el 25% de su salario y además les cancela el aguinaldo, el correspondiente a el año en curso. ¿Qué no puede preguntarle a usted a su jefe de oficina jurídica
al licenciado Scherer, apellido ilustre, que le explique si esto es posible. Es otra soberana estupidez ahora en la parte jurídica. ¿Quién es usted para violar la Constitución de esa manera? ¿Quién es usted? ¿De dónde saca esas facultades para reducirle el sueldo a miles de funcionarios públicos y cancelarles el aguinaldo? ¿Quién es usted? Por favor, serénese, presidente. Mesura, prudencia y sobre todo consulte a quienes saben de leyes. ¿No quiere consultarle al doctor Scherer porque le parece que no estaría a la altura de su pregunta? Háblele a la jovencita esta que tiene al frente de la Secretaría del Trabajo o al que es subsecretario, Horacio Duarte, que es alguien de sus confianzas, para que le digan que está usted planteando aberraciones jurídicas inconstitucionales en materia de amparo. Otra cosa es que los afectados de manera cobarde no se amparen y quede usted impune en estas violaciones constitucionales. Pero qué vergüenza que el jefe de Estado, la persona que debería ser cuidadoso en las cuestiones legales y en cuestiones tan importantes como la política monetaria, se regodee en esas estupideces y con una sonrisa sardónica, sarcástica. Cuiden bien esas reservas, porque son de la nación. Por favor, presidente, respétese un poco e intente ser jefe de Estado. Hoy, ha demostrado usted que le importa un comino la legalidad en materia laboral y que le importa un comino ser un ignorante en cuestiones de política monetaria y de la autonomía de Banco de México. Qué lamentable es que 30 millones de electores mexicanos le hayan entregado su voto para que llegue usted, para que esté ahí en la primera magistratura del país diciendo estupidez y media. Qué vergüenza, presidente, tenerlo a usted ahí en ese puesto. Es una deshonra para este país, una verdadera deshonra tener a un individuo que le vale madre la ley, la Constitución, y que es tan ignorante en materias como es la política monetaria y sea tan soberbio que no se atreve a preguntar a quien sí sabe de esta materia. Usted debe dejar la presidencia ya, presidente. Usted es un hombre tan ignorante, tan impreparado, que con sus torpezas está hundiendo al país. Repito, usted debe dejar ya la presidencia de la República. Usted debe solicitar al Senado o al Congreso que admitan como causa grave su imposibilidad intelectual para gobernar. ¿Ha perdido usted esas facultades para que le acepten esa solicitud de licencia definitiva y se configure la falta absoluta del presidente y entre en vigor el artículo 84? Porque, repito, presidente, es usted una vergüenza para el país. Una vergüenza, presidente. Ya váyase. Ya no le cause más daño a este país. Gracias y nos vemos mañana viernes en la mañanera de Ángel. Hasta mañana. Qué bárbaro, Plácido. Se nos acabó el tiempo, ¿verdad, Frank? Sí, pero se me hacía muy crudo cortar al señor cuando está hablando con una congruencia, claro. Y más que tú conseguiste su aprobación para usarlo en el programa. Yo creo que el mensaje es importante como para que nuestra audiencia lo medite y si les parece bien, pues lo podemos retomar el día de mañana, Frank, ¿cómo ves? Muy bien, Plácido, te lo agradezco y esperemos que esta situación del coronavirus pues sea resuelta para todos, pero todo depende, como lo acaba de decir el presidente Trump en su diaria aparición ante los medios,
porque le criticaron en una editorial del Wall Street Journal que estaba apareciendo mucho en televisión con todas las personas responsables. Pero dijo algo muy cierto, aparte de que dijo que quiere una población sana. Dice que quiere funcionarios que cumplan con el pueblo porque son ellos quienes finalmente le dieron este compromiso. Y él lo tiene que desarrollar a beneficio de todos. Buenas noches, Plácido. Buenas noches, Frank. Buenas noches a la audiencia. Escuchaste el análisis de la noticia, transparente como el agua, en Irreverente, Charlas de la Noche, con Plácido Garza y Francisco Durán Rosillo.